Muchas gracias. Muchas gracias, Martita. Bueno, Pasaba por ahí. no queda Bueno, más que nuevamente darle la bienvenida y darle las gracias, Padre Robin, para los que em, no lo conocen, que creo deben ser muy pocos. Es nuestro delegado provincial, es el párroco de Santa Teresita, es... si le botan ahí o ya a la policía. Que tiene Perdón, que me cerraron el micrófono. En general, no sé si me escucharon todo, pero el padre Robin es una persona muy estado ocupada tocado, sí. y sin embargo se dio el tiempo y tuvo la mejor disposición para acompañarnos esta noche. Así que le agradecemos profundamente y bueno, somos todo oídos. Le escribía que aquí estamos con los oídos de la mente y del corazón abiertos para que nos hable de la oración. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, querida Jennifer, queridos hermanos en el Carmelo. Yo les agradezco a ustedes porque me han invitado a que forme parte de este espacio formativo, dulce, tierno, esencial, profundo, creería yo, y que lo vienen cultivando semana tras semana. Es como el caldo de cultivo para seguir cuidando el corazón del carmelita Seglash, para tejer juntos nuestra vocación, esa semilla que el Señor ha depositado en nosotros y es germen siempre. El Carmelo es puro germen, pura semilla, puro potencial. Está allí para que lo cultivemos, no está terminado, eso es lo que quiero decir. Y por eso es una semilla marcada y matizada por la esperanza. Bueno, gracias hermanos, yo ahora mismo estoy en Cuenca y desde Cuenca me he conectado para estar con ustedes. Me alegro muchísimo eh, pues de estar. Jennifer me había solicitado que comparta con ustedes, que meditemos juntos mejor, que reflexionemos juntos, que nos asomemos juntos, que toquemos, que abracemos, que besemos, es decir, que nos incorporemos en uno de los filones importantes, primordiales de nuestro carisma como carmelitas descalzos en sus varias expresiones y facetas, ahora mismo el seglash. Una de las vetas primordiales de nosotros los carmelitas, queremos meditarlo, abrazarlo juntos en esta noche. Es la oración, con una modalidad particular, el recogimiento, pero finalmente oración. Finalmente oración. Eh, por supuesto que no es un elemento tangencial para nosotros los carmelitas, en realidad para el cristiano, diría yo. Para los discípulos del Señor, el contacto con la persona de Cristo es esencial. Aquella realidad y aquel trato, por utilizar el verbo apetecido por la Santa Madre Teresa de Jesús, aquel trato con Dios, es sustancial en nuestro carisma. Aquel trato inmediato con el Señor, por supuesto que ha de ser ineludible e inextinguible para nosotros. Ahí es donde nos vamos formando. Ahí es donde se va consolidando el corazón del carmelita descalzo, seglar en este caso. Lo fue importante para Jesús el Señor también, ¿no? Hoy Marta nos acaba de proclamar esta perícopa bíblica y uno de los elementos de este relato es la oración de Jesús. Dice el texto que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, de una de las multiplicaciones de los panes del Señor, despidió a la gente, pidió que se subieran en la barca sus discípulos, se fueran a la otra orilla, y él al caer la noche se dirigió al monte a orar. Todo su ser está implicado en el trato con su Padre.
Todos sus sentidos están atentos a la presencia del Padre. Va a respirar el aire de su Padre. Va a estar ahí atento, no estará distraído en las páginas del Facebook u otras cosillas, la emisora de radio o las noticias de no sé dónde. Todo eso ya lo había vivido. Había caído en la cuenta de la necesidad de los hermanos, de la ausencia de pan, del clamor, de la súplica. Todo eso lo había vivido y había estado atento. No había sido indiferente al clamor de sus hermanos, por el contrario, se había implicado con ellos. Ahí no se agota, no obstante, la vida del Señor Jesús, que es el que nos apasiona a nosotros. Un carmelita es alguien apasionado por Cristo, alguien que ha sido seducido por la persona del Señor. Esto es nuestra beta más íntima, queridos seglares carmelitas. Ahí es donde nos unimos y nos identificamos. Alguien que ha sido cautivado por el rostro del Señor Jesús. Alguien que ha sido tocado por el rostro del Señor Jesús. Bueno, esto como paréntesis. Jesús, inmediatamente después de haber sido partícipe de un acto solidario y compasivo, ahora se dirige a solas para estar con su Padre. Que parece un relato tremendamente oportuno a la hora de introducir la oración de esta noche, en plano o en perspectiva del recogimiento teresiano. Pero Jesús se recoge en Dios su Padre. Todo su ser entra en comunión con Dios su Padre. Todos sus sentidos no está diviso. Lo vemos a Jesús a solas de manera indivisa. Indivisa, es decir, todo él sumergiéndose en el regazo de su Padre, orando por lo tanto, en un trato. Coloquialmente o figuradamente podríamos decir, bebiendo del manantial de su Padre, bebiendo del pozo vivo que es su Padre. Está ahí en el monte a solas. Detengámonos un ratito en ello porque me parece sumamente oportuno. Ahí está la fuente de inspiración de la oración cristiana y por lo tanto del carmelita seglar. Quien nos inspira a mantener viva la relación con Dios Padre es Jesús. Es la oración de Jesús la que legitima nuestra oración. Yo decía en el transcurso de estos días en Santa Teresita, con el grupo de oración contemplativa, que la razón de ser de la oración del cristiano y por lo tanto del carmelita descalzo es la oración de Jesús. Nosotros nos unimos siempre a la oración de Jesús. Nos sumergimos en la oración de Jesús y con Jesús entramos en el regazo del Padre. La Santa Madre decía esto, que ahí hay un trato entre Dios y la persona del orante. Bueno, qué bello para contemplarle a Jesús orante. Para contemplar a Jesús en el monte a solas con su Padre, recogido. Es decir, todo su ser desplegado hacia el Padre. Esto significa recogerse. Es entrar de lleno en el rostro de Dios. Es entrar sin partes en el corazón de Dios. Que nada de lo nuestro se quede fuera del corazón de Dios. Es recogerse. Es decir, un hombre que ya no está hecho pedazos, que no está dividido, sino que todo él, de manera integral e íntegra, entra en la relación íntima con Dios. Ahí tenemos el referente de Mateo capítulo 14, los versos 22, 36, que acabamos de meditar en este día con toda la iglesia, para dar sustento a lo que estamos diciendo. Jesús, todo él, no una parte de él, no una parte de sus sentidos, no una parte de su ser. Todo su ser está en el Padre. Esta es la oración teresiana.
Esta es la oración mental, de la oración del corazón de los padres del desierto. Todo nuestro ser en Él, qué bello. Y si todo nuestro ser está en Él, se plenifica. Adquiere un colorido especial, una misión especial también, por supuesto. Un talante, una talla, una forma especial, una fisonomía interior y exterior especial. Todo Él. Quisiera que fundamentemos nuestra oración, la del cristiano y por supuesto la del carmelita descalzo, en la oración de Jesús. El orante. El orante existe en la presencia de Dios. Existe dentro de su Padre Dios. El ser de Jesús, el Hijo, se legitima en la comunión con su Padre. Bueno, importante esto. Gracias, hermanos. Estamos tocando una de las vetas primordiales de nuestro carisma. Primordiales. Primordial quiere decir que no es accidental, que no es tangencial. Un carmelita es alguien que le gusta orar. Un carmelita seglar es alguien que dispone, aunque fuese un instante del día, para advertir la presencia del Señor. Es alguien que de a poquito va cayendo en la cuenta de la belleza de Dios en quien es. Es alguien que está siempre echando raíces en el agua viva que es Dios nuestro Señor. Y en consecuencia yo sí creo que va despertando una cierta pasión, un cierto, sí, una dimensión fruitiva. Cuando de acercarse a Dios se trata, fruitiva es de gozo, un ámbito gozoso. Bueno, esos somos los carmelitas, por lo menos teóricamente. Ese es nuestro ideal. Ese es el ideal del Carmelo seglar. Ustedes no lo han de perder de vista esto, queridos hermanos. Este contacto inmediato con el Señor. Ahí también nos formamos. La mejor escuela de formación, además de la que ustedes han elaborado, estos de las plataformas Zoom, no sé si puede haber algo mejor, pero digamos que la mejor escuela después de esta para la formación, así que ustedes no pueden faltar nunca, pero la mejor escuela después de la que ustedes lo tienen elaborado todos los martes es entrar en Jesús. La mejor escuela de formación es contemplarle al Señor. Es permanecer atentos a su palabra, a sus gestos, a sus expresiones, a su modo de ser. Es estar en Él. Y estar en Él es orar. Es orar, pero de manera integral. Bueno, yo voy a compartir pantalla después de este preámbulo, por favor, si ustedes me permiten. ¿Se logra visualizar, Jennifer? Sí, Sí se ve, padre. gracias. Y entonces, para yo compartir, ¿qué hago? Aquí. Ya se está viendo, padre. Pero para... Para ampliarlo abajo. Ahí va, perfecto. Ahí. Oración de recogimiento. Y digamos lo que fue una praxis muy particular de la Santa Madre Teresa de Jesús. Yo quisiera invitarles, queridos hermanos, en esta noche, a que nos acerquemos al capítulo 28 del libro del Camino de Valladolid, Camino de Perfección en la edición de Valladolid de la Santa Madre Teresa de Jesús. No lo van a leer ahora, pero yo les dejo eso para que lo mediten a lo largo de estos días. Es un verdadero manjar.
Permítanme que sea expresivo de esa manera. Pero es un verdadero manjar. El capítulo 28 del Camino de Perfección, edición Valladolid de la Santa Madre Teresa de Jesús. Nada se desperdicia ahí. Nada. Es un texto profundamente seductor, inspirador. Es un texto carismático. Hermanos, en la iglesia usualmente oramos para ejercer una misión. Los salesianos oran para ir a jugar la pelota con los chicos y no hacerles las faltas porque van a cometer un pecado. Resulta que para los carmelitas la oración no está en función de una misión, sino que esa es nuestra misión. O sea, el carisma de un carmelita es la oración. No porque vamos a ejercer una misión, eso también es verdad, pero para nosotros la oración es nuestro carisma, es nuestra beta. Una de nuestras betas es un filón primordial, fundamental. Ahí se funda nuestro carisma, ahí se funda nuestro ser y nuestro hacer también, desde luego. Pero bueno, entonces yo le hago la propaganda buena a la Santa Madre. Entonces, capítulo 28 del libro de la vida. Creo, Jennifer, que podría ser un elemento importantísimo a la hora de seguir potenciando o de seguir cultivando el trato con el Señor, el trato con Dios, el trato con la persona de Cristo, la unión con Él, la comunión íntima con Dios, el desposorio con el Señor, el matrimonio con el Señor. Todas estas expresiones que hablan de un hombre y de una mujer, de un seglar que vive en la presencia de Dios y de Dios que vive en la presencia del orante. Bueno, les invito a ustedes a que nos acerquemos a la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, y que juntos decantemos el origen de este verbo, recoger. O quizá podríamos haber abierto una lluvia de ideas cuando escuchamos el verbo recoger, que es lo primero que se nos viene a la mente y al corazón. La RAE, a propósito de ello y de manera simplificada, nos dirá, el verbo recoger, esto en el contexto del recogimiento, proviene del latín recoligere y significa agarrar algo que se ha caído, por Dios, que no se le caiga la vida, que no se le caiga los sentidos, que no se nos caiga el ser, que no se nos derrumbe la vida, que no se desmorone la vocación, que no se caiga el corazón, que no se caiga el sueño, que no se caiga lo que somos. Fíjense por dónde nos vamos introduciendo ya en la oración del recogimiento. Yo he querido partir de este verbo importante. Es que ante un auditorio tan selecto como el de ustedes, uno no podría ufanarse sino partiendo de la Real Academia de la Lengua Española. El verbo recoger proviene entonces del latín recoligere y significa agarrar algo, algo que se ha caído. Luego nos preguntaremos nosotros, ¿y qué es lo que tenemos que agarrar en la oración del recogimiento? ¿Y qué es lo que tenemos que recoger? Además de las limosnas, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que recoger? Porque un carmelita es un hombre de recogimiento. Un seglar es un hombre de un seglar, hombre, mujer, es alguien que vive en una actitud de recogimiento. La pregunta que yo me hago a mí mismo es, ¿y qué tengo que recoger? Si tengo que recoger algo.
Y si tengo que recoger algo, ¿de dónde? ¿Dónde se me cayó? ¿Dónde se me quedó que tengo que recogerlo? ¿Dónde está la vida que tengo que recogerla? ¿Dónde está? ¿En qué plaza pública está? ¿Dónde están mis sentidos? Probablemente embotados, embarazados de tantas cosas. Oiga, la novela de las 8 de la noche, la farándula luego, tanta cosa. Yo digo cualquier cosa. Ustedes me disculparán, pero cuando hablo no estoy moralizando nada, sino única y exclusivamente son lenguajes que me ayudan a mí personalmente a reflexionar. Entonces, digo yo, ¿dónde está? ¿Dónde se cayó algo? Si, porque recogimiento es recogerlo. Sus componentes léxicos son el prefijo re hacia atrás, es decir, volver hacia atrás. Algo se me quedó allá, hay que volver a tomarlo, introducirlo nuevamente dentro, volver al origen, al centro, hacia atrás. Prefijo re y co, junto, todo, más leggere, escoger. Bueno, esto me parece a mí clave a la hora de hablar de la oración del recogimiento, recogernos, recogernos, que guarda una serie de relación con la vida contemplativa, con la interioridad teresiana. Esto nos está hablando de un retorno al corazón. Yo sí creo que la oración de recogimiento podríamos equipararla en cuanto a su sentido a la oración del corazón. Es volver al corazón, que todos los sentidos entren en el corazón, porque el corazón es morada de Dios. Puede ser que de repente uno se quedó demasiado distraído, oiga. Hay tantos factores externos y también internos que nos entretienen y que nos pueden sacar de lo esencial y que nos pueden llevarnos más allá de lo que somos, es decir, a vivir en el exilio, en tierras que no nos pertenecen, en sentido figurado, bebiendo de aguas que no son esenciales. Todo esto a propósito del recogimiento. Es que la oración del recogimiento es una invitación al orante a entrar en lo esencial, a tocar lo esencial, a no quedarse uno desparramado. El verbo desparramarse habla de alguien que perdió la capacidad de tomar posesión de sí mismo. El verbo desparramarse también podríamos equipararlo en cuanto a su sentido con una vida que queda alienada, que se queda al margen de Dios, al margen del centro, al margen del origen, al margen del amor bendito que es el Señor. Bueno, estamos en estos preámbulos. Estamos en estos preámbulos y resulta que ya se nos acaba el tiempo. Continuaremos en otro momento. Verbo recoger, estamos en los preámbulos, parece importante recoger, porque la oración es la implicación de todo el hombre con Dios, de toda la mujer con el Señor. Cada vez que entramos en contacto con Dios, no es una parte de ti la que se relaciona con el Señor, no una faceta de mí la que entra en diálogo con Dios, no uno de los sentidos míos los que participan en la esfera divina, sino todo nuestro ser, también mis sombras y las tuyas también. Por eso recoger habla de un hombre en sentido integral. Yo lo he llamado esto, estoy queriendo fundamentarlo, por supuesto, sobre el valor del recogimiento, a propósito de lo que estamos diciendo, o sea, la importancia del recogimiento. ¿Por qué sería importante
en la vida del hombre y de la mujer el recogimiento? ¿Por qué tendríamos que atribuirle algún valor a este modo de ser? Y yo sí creo, lo había dicho hace un momento, porque entre otras cosas, creo que mitiga el desparramiento del ser humano. Es decir, un hombre que existe únicamente en la exterioridad, en la avidez de las novedades externas, sumergido únicamente en los ruidos. Un hombre que no tiene centros, que ha perdido su centro vital. Por eso el recogimiento creo que es el antídoto, porque nos mitiga ese modo de ser que nos aliena, que nos desdibuja. Creo que personalmente, yo dada la propia experiencia de lo que veo en mí, en los demás, humildemente lo digo, porque nos ayuda a que no se caiga el ser. Es que recoger es tomar la vida, es tomarla y ponerla en Dios, tomarla o mejor redescubrirla en Dios. Redescubrir que nuestro ser no está expuesto únicamente en las sabanas de la historia, que no somos únicamente un eslabón de un aparato social o religioso, que no somos una pieza más del mercado social o religioso. Recoger es una toma de conciencia profunda. Por eso digo yo que nos libera de la inconsciencia. Cuando uno está demasiado abandonado, está inconsciente. Bueno, recoger los sentidos, ¿no? Las potencias del alma son expresiones muy propias de la Santa Madre y que obedecen a su cosmovisión, a su contexto, inclusive literario y religioso. Las potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad, los sentidos, todos ellos involucrándose con Dios nuestro Señor. Y para ello necesitamos espacios, momentos, tiempos, tiempos, como las tortugas, decía Francisco de Osuna, el texto que le abrió en camino para la práctica de la oración de recogimiento de la Santa Madre Teresa de Jesús, fue Francisco de Osuna, ¿no? Ustedes lo conocerán. En el libro de la vida, la Santa nos recuerda que su tío fue el que le regaló el tercer abecedario de Francisco de Osuna, aquel franciscano, donde se exponía precisamente esta práctica y que fue un soporte inspirador para la Santa Madre. Francisco de Osuna, el tercer abecedario. Recoger los sentidos. Como las tortugas que se meten dentro de su caparazón, decía Francisco de Osuna. O como las abejas que se meten dentro del panal para labrar la miel. Así el orante que se mete dentro de sí. Qué bello esto, ah. Y yo que quería irme al concierto de Shakira, hasta ya tengo el boleto, oiga. Qué bárbaro, ya tengo el boleto con toda la gente, me parece bellísimo, fantástico, fantástico, aplaudir, reír, todo, hay una jornada entera. La Santa Madre nos invita a no quedarnos únicamente ahí en el concierto de Shakira, sino entrar dentro de sí para escuchar la melodía de Dios, el concierto divino, la melodía de la Santísima Trinidad y no solamente los tambores y el espectáculo que se pone en escena. No sé, podemos conseguir un bus juntos para irnos al concierto de Shakira. Yo ya lo tengo el boleto. Ustedes no sé si lo tengan, pero podemos hacer una colecta. Le podemos delegar esto a nuestro hermano Manuel Vázquez para que haga la colecta respectiva y entonces prescindimos de la oración del viernes para irnos al concierto de Shakira. Lo hablamos luego, lo dejamos eso a un lado, no lo cerramos el paréntesis. Pero bueno, la Santa Madre nos va a invitar a entrar dentro de sí para encontrarnos con el concierto divino, con la música callada, dirá el Santo Padre Juan de la Cruz. Con la voz silente, eterne, profunda, amorosa de Dios que nos crea.
que nos restituye, que nos embellece y que nos devuelve la palabra. La palabra. No he dicho las palabras, la palabra. Porque palabra de Dios también somos. No he dicho las palabras que ya las tenemos bastantes. Aquí les estoy yo diciendo muchas. Es la palabra que Dios que nos recupera, la palabra. No he dicho la retórica, que es otra cosa. Tampoco he dicho la verborrea lingüística, sino la palabra. Y la palabra es Cristo en nosotros que tiene que parir. Qué bello, qué bello, qué hermoso. Fíjense a dónde nos está llevando la oración del recogimiento. Es mucho más que una autoinspección o una introspección psicológica. O mucho más que una actividad psicofísica o sí, física. Es decir, no se agota en el psiquismo, sino tiene un componente teologal. Ahora hablo un poco más de ello. No sé, pueden también interrumpir. Si no lo terminamos ahora hasta las 8:40, lo podemos retomar luego, no hay problema. Pero también pueden interrumpir, no hay problema. Yo he colocado esta diapositiva, me parece importante, un fundamento antropológico para el método de la oración del recogimiento, así lo llamo. Y yo creo que cuando hablo de fundamento antropológico estoy refiriéndome al ser humano. Somos uno, digo yo, somos uno, una realidad integral. No quisiéramos vivir hecho pedazos. ¿Cómo sufre uno cuando está hecho pedazos? ¿Cómo se rompe la cabeza cuando no se integran las piezas del puzzle? Por eso hemos llamado rompecabezas. Y cuando se armaron las piezas del puzzle, la cabeza dejó de romperse y ahora quedamos con un bello sabor de boca. Respiramos, porque se armaron las piezas. Y mientras tanto, ¿cómo sufríamos? Y cuando se armó el rompecabezas, ¡qué paz! Yo sí creo que el fundamento antropológico de la oración del recogimiento es caer en la cuenta que somos uno y no pedazos. Los ojos, los oídos, el corazón, el tacto, el olfato, la memoria, la voluntad, todo lo que somos habla de la unidad. Por eso el método de la oración del recogimiento habla precisamente de la unificación del hombre en Dios, de la integración del hombre, de la persona del orante. Y es que no quisiéramos vivir fragmentados. Esta es una expresión de Francisco de Osuna. Tienes el corazón diviso en tantas partes, cuantos cuidados tienes. La oración del recogimiento es una hermosa terapia. O el recogimiento en sentido amplio del término, yo sí creo que es una hermosa terapia. ¿Qué es la terapia? Unir los pedazos. Porque cuando yo estoy hecho pedazos, estoy roto. Y cuando estoy roto, por ahí estoy destilando dolor. Y la terapia es unir los pedazos, aunque hayan cicatrices, pero unirlos. Y cuando se unieron, recuperamos la armonía integral. Por eso el recogimiento habla de unificación, de integración, de recoger pedazos, de caer en la cuenta que en Dios todo se integra. En Dios nada es excluido, ni siquiera el pecado más horroroso. Y es que el pecado más desconcertante es transformado en Dios.
A eso tendríamos que llamarlo la revirginización del alma. O sea, no quisiéramos un hombre partido. A eso llamo yo la partición del ser. Hombres divididos, carmelitas divididos, por Dios, cómo nos duele. Gracias a Dios aquí no sucede, pero comunidades divididas, no. Es que el recogimiento habla de unión frente a la fragmentación. El recogimiento habla de comunión frente a la división. El recogimiento, antropológicamente hablando, nos refiere a un hombre como, y a una mujer como un todo, y ya no como sumatoria de partes o pedazos disueltos entre sí. Jennifer, usted será mi interlocutora porque le veo. Si está claro lo que estoy diciendo yo o estoy demasiado confuso. Ustedes llámenme la atención y bájenme a tierra si tengo que tienen que bajarme o subirme, yo no sé. ¿Está claro? Yo Yo siempre suelo creo. decir está claro porque no sé si lo que estoy diciendo va de acorde. Está bien, Sí, Jennifer, padre. usted hable sin Está, diplomacia, sin está muy diplomacia. bien. Perfecto. Entonces, fundamento antropológico, es decir, el hombre. Para la Santa Madre Teresa de Jesús, las primeras moradas son muy importantes. El conocimiento de sí, el descubrimiento de sí, la exploración del propio corazón, la toma de conciencia de quién eres ante Dios. Y es que somos lo que somos ante Dios, le gusta decir al padre Juanito Cantero, y me parece estupendamente sensata esa expresión. Somos lo que somos ante Dios. Lo otro hasta es una piel que me puse. Lo otro es la bella máscara que me puse para entretener a los carmelitas seglares. Ah, somos lo que somos ante Dios que nos conoce. Ante Dios que nos conoce, porque somos hechura de Él. Y es este hombre el que entra en relación con el Señor. Es esta mujer la que conecta con Dios, su fuente, su principio, su amor original y originante. Es con el primer amor. Por eso recoger es volver a encontrar el primer amor. Y el primer amor es tu Señor. Los otros también son interesantes. Pero el primer amor, es decir, el que dio origen a lo que somos, ese es el primer amor, es el Señor. Y después te encontraste con Francisca y con María. Ah, eso también está bello, pero Francisco es después y María es después. El primer amor, en él hemos sido hechos, en su amor, imagen y semejanza de él, es Dios. Por eso recoger es entrar en él, es penetrar en el primer amor, es abrazarlo de nuevo. Y yo que me quedé abrazando estatuas en la avenida Solano de Cuenca. Y yo que me hice pedazos por ahí, oiga. Ahí estamos. Fundamento antropológico importante, me parece, a la hora de abordar la oración del recogimiento. Aquí hay otro fundamento importante. A esto lo he llamado yo fundamento teológico para el método de la oración del recogimiento. Es decir, ¿por qué nos recogemos? ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí hay una clave, una llave maestra, una clave de interpretación, hermenéutica llamo a esto. El hombre no solo es criatura de Dios, tú, yo, Robbie, Marta, Jennifer, Alfredo, Gloria, los que veo en pantalla.
O sea, tú, yo, nosotros. El hombre no solo es criatura de Dios, sino que Dios mismo habita en él. Este es el fundamento del recogimiento. Por eso nos recogemos, no porque no hay nada que ver. Las novelas 8, 9, 10, 11, 12 están ahí. Partidos de fútbol, Copa América, Netflix, todo lo tenemos. El fundamento no es porque no haya nada más que ver, sino caemos en la cuenta que Dios habita en el hombre y que podríamos encontrar su concierto dentro. Esta es clave. ¿Ah? Este es el principio teológico para hablar del método de la oración, del recogimiento, de la oración mental, llamamos también a esto, ¿no? De la oración teresiana. Es un volver sobre sí y más todavía, es volver sobre Dios en sí. Dicho lo primero, conviene un segundo elemento que lo posicionemos. El orante no se ensimisma en la búsqueda de su yo profundo. Cuando hablamos del recogimiento en la oración o de la oración de recogimiento, no estamos hablando de un ensimismamiento, es decir, del orante que se ensimisma buscando su yo, sino todo lo contrario. Habla de un hombre que busca a Dios dentro de sí, no a su yo, sino a Dios en sí, que es distinto. Por eso el método de recogimiento nos lleva a trascendernos, a no quedarnos dentro de nosotros, sino a trascendernos hacia el infinito. ¡Qué hermoso! A liberarnos del ídolo que soy yo, de mi ego. A ustedes no les pasa eso, gracias a Dios, porque son santas. El ego que nos pasa muchas jugadas de cuando en cuando, y no precisamente las mejores. Y luego se estropean las comunidades, se estropean los grupos parroquiales, se estropean los obispados, se estropean todos, las familias, se estropea la política, se estropea la santidad de la iglesia, se estropea el reino de Dios. O sea, el recogimiento no es una manera de ensalzar el yo, sino de entrar en Dios dentro de sí mismo. Voy a correr, voy a correr. En esa misma tónica conviene esto, para ahondar un poco más lo que acabamos de decir. Antropología teológica me parece importante. Dios en el hombre, en las criaturas, inmanencia de Dios. Por eso nos recogemos, porque caemos en la cuenta que somos morada de Dios y que nuestros sentidos pueden abrazar y ver el misterio de Dios. Y que pueden contemplar la impronta de Dios en tu propio ser. Nos recogemos dentro, por eso traemos los sentidos, los involucramos con el Señor. No los dejamos extendidos en las sábanas o en las sabanas de la historia. Es que hemos sido creados para verle a Él, para contemplarle a Él, para alabarlo a Él, para glorificarlo a Él en los hermanos también, por supuesto, que eso sería el siguiente capítulo. Pero dado el énfasis que ahora tenemos en la oración de recogimiento, porque el contemplar al Señor, desde luego que engendra unas cualidades, despierta en nosotros un modo de ser, y a eso llamaremos misión, y a eso llamaremos apostolado, que es mucho más que hacer cositas. Es lo que resulta de haberle visto al Señor, que es bueno y nos quiere buenos con los demás, y que es salvador y nos quiere salvando a los demás, y que ha sido mi redentor y nos quiere instrumentos de redención para los demás.
y nos salvó. Y precisamente hace de ti y de mí. Es que a Él lo hemos contemplado, en Él nos hemos recogido, en Él hemos entrado, en Él hemos complementado nuestro ser, en Él hemos penetrado, en su ámbito nos hemos sumergido, en su belleza nos hemos embellecido. Yo estaba ahorrándome los $30 para irme al gabinete de belleza, pero ya no fue necesario los $30. Es que no, es pura gracia. Su belleza nos salva. Estaba ahorrando de la mesada para ir a hacerme un retoque por ahí. No fue necesario ya. Pueden ahorrarse unos centavitos. Dios en el hombre. Esta es la antropología teológica. Por eso nos recogemos. Dios en el hombre, en las criaturas. Es lo que llamaríamos la inmanencia de Dios. El hombre, las criaturas en Dios, a eso llamaríamos la trascendencia del hombre. Dios que trasciende abajándose y el hombre que trasciende entrando en Dios. El hombre que trasciende, Dios que trasciende abajándose a la inmanencia de las criaturas y el hombre que trasciende sumergiéndose en Dios. Es una oración de recogimiento. Un carmelita es un hombre de interioridad. Es una mujer de interioridad que sabe acariciar su paisaje interior, que sabe explorar la melodía interior, que existe desde dentro, que no se quedó en la periferia. Habla de un hombre y de una mujer que tiene sentidos para Dios, que tiene sentidos para su Señor, que tiene potencias del alma para Él. Y es que a veces mis sentidos están tan entretenidos, oiga, que parece que no hay Dios. Por favor, no me cambies de canal, no me apagarás la televisión. Ved aprendiendo la radio Eres, para ver si mitigo mi propio silencio, para ver si mitigo mi propio escándalo. Bueno, voy a correr, ya termino. Recogimiento y Santa Teresa, recogimiento y Santa Teresa, por lo menos lo dejamos. He partido de estos elementos antropológicos, como pudieron ver ustedes, este fundamento teológico para dar sustento al recogimiento como método de oración teresiana. Esto no es un elemento psíquico, o no de manera exclusiva, excluyente. También toca nuestro psiquismo, pero no es propiamente una terapia psíquica, no es un hombre que busca entrar en su yo y nada más. Por eso hemos partido del fundamento teológico también, ¿no? El hombre que es capaz del misterio, que tiene por dentro además, que llevamos dentro. Es lo primero, Dios. En un principio existía la palabra y después el hombre. Y esa palabra está dentro, sustentándonos, fundamentándote, amándote antes de amarle nosotros a Él. Y esta es la osadía de los místicos que han caído en la cuenta de la vertiente de Dios en sus arterias y por eso se han recogido en Él. Ya no quieren quedarse únicamente en su piel o en su propio ego. Y por eso trascienden su piel y su ego y ahora entran en Dios, al diablo el ego. Otro sería el mundo si nosotros nos bajásemos de esa cabalgadura y nos recogiésemos en Dios. Es que nos quedamos demasiado recogidos en mi propia, demasiado recogidos en las propias corazas.
guardando con celo las propias corazas. Y resulta que la Santa Madre nos dice, suelten las corazas y recójanse en Dios. Abandonen el ídolo y entren ahora en su Señor, que es amplitud, que es ensanchamiento, que es eterno, y con ello se amplían los límites de la conciencia, de la mirada, de los oídos, del olfato, del tacto y de las potencias del alma. Es que Dios es ancho y los hombres a veces somos demasiado cortos, aunque con unos kilitos de más. Demasiado cortos, aunque con unos kilitos de más, porque eso por otros temas, pero. Bueno, recogimiento y Santa Teresa de Jesús. Este es uno de los textos del Camino de Valladolid 28.2. Termino, con este texto voy a terminar. Perdonen ustedes. Y lo dejamos ahí pendiente. Yo, si quieren, después les puedo pasar estas diapositivas para que lo tengan. Y ya sabéis que Dios está en... Jennifer, lea por favor ese texto. Ya sabéis que Dios está en todas partes, pues claro está que a donde está el rey, allí dicen está la corte. En fin, que a donde está Dios es el cielo. Sin duda lo podéis creer que a donde está su majestad está la gloria. Pues mirad, que dice San Agustín, que le buscaba en muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí. ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada a entender esta verdad y ver que no ha menester para hablar con su Padre eterno ir al cielo, ni para regalarse con él, ni ha menester hablar a voces? Por paso que hable, está tan cerca que nos oirá. Ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped. Bueno, más claro no canta el gallo. No sé si se puede hablar más claro. Ahí está la oración del recogimiento. Aunque todavía va a ser mucho más clara la Santa Madre. Pero fíjense entonces que se trata de no quedarse en uno, sino de entrar en el Señor. La Santa Madre nos está ayudando a descubrir el paisaje del alma. Este es el método de la oración de recogimiento. Explorar el infinito que llevamos dentro, el cielo que llevas dentro. El manantial que brota dentro. La palabra que emerge por dentro. El misterio que nos hace. Es tocar inmediatamente el rostro de Dios en uno. Es suscribirnos a la belleza divina que imagen de Él somos. El cielo en la tierra, la inmanencia de Dios en el corazón. Yo decía en este orden de ideas que habría que establecer un paralelo entre la oración del corazón y la oración del recogimiento, porque en el fondo nos conducen a lo mismo. Nos recogemos en Dios dentro del corazón, trascendemos los límites, las fronteras, los pecados, las derrotas, las frustraciones, los miedos, las angustias paralizantes. Recogernos es trascender todo ello, porque nos metemos dentro de Dios que es infinito y todo lo transforma. Hablar con su Padre. Fíjese el verbo que utiliza la Santa, hablar, regalarse, hablar y regalarse. Hablar y regalar, dos verbos hermosos a la hora de puntualizar o de caracterizar, de cualificar la oración del recogimiento. Hablar. O sea, es diálogo. ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada? Derramada es decir, los sentidos están todo el tiempo, yo que estoy todo el tiempo pensando en el concierto de Shakira, oiga, todo el tiempo derramado afuera. Todo el tiempo.
Ya, pero párale un ratito, date tiempo para estar contigo también, pues. Sí, está bien, hay que entender a esto, al otro, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, pero por favor que te vas a quemar. Y no queremos un carmelita quemado. Un fraile me dijo hace unos días a mí conversando y me dijo, ve, Robin, no queremos un mártir, ¿cómo era que dijo él? Un mártir irrelevante. Los mártires tienen que ser significativos, no un mártir irrelevante. No se pueden quemar. Es que tanto trabajo, tanto, no te quemes. No, ese tipo de mártires no. Cuando se puede hacer mucha cosa, ¿para qué mártires tan pronto? ¿Me explico? Y entonces, entra dentro, descansa en Dios, no te dejes absorber por el mundo, no te dejes atropellar por las insinuaciones que son tantas. ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada entender esta verdad y ver que no ha menester para hablar con su Padre? Es decir, que no es necesario para hablar con su Padre eterno ir al cielo, ni para regalarse con el Padre eterno, ni a menester hablar a vos, hablar y regalar. Dos verbos que hablan de trato, de relación, de comunión, de vínculo, hablar, regalar, es decir, dársele. Por paso que hables, es decir, por despacio que hables, está tan cerca. Vean qué bello esto, está tan cerca, está tan cerca, más íntimo a mi misma intimidad, está tan cerca, está tan cerca. Lo que pasa es que uno está tan lejos de sí mismo. Yo me quedé fuera de mí. Estoy tan distante que no he descubierto qué hay en mí. Está tan cerca que por despacio que hables te oirá. Necesitamos ponernos en soledad. Ahí está el método. Necesitamos también espacios para estar solos, para mirarle dentro de sí y no extrañarte de tan bello huésped. Qué hermoso huésped. Hay otros que no son tan bellos, pero este sí que es un bello huésped. Claro, pues te seguro que yo no seré un buen huésped para ti, pero el Señor sí que va a ser un buen huésped para ti. Oración de recogimiento, oiga. Aquí sí la santa no dio cabida a ninguna ambigüedad. El orante recogido no es un hombre mojigato. Cuidado. El orante recogido, el carmelita seglar, no es un ingenuo tampoco. No, eso no vayan a pensar eso. El orante recogido es un hombre que está despierto. El recogimiento es el despertar de los sentidos para Dios. Es el hombre que potencia su ser en Dios. Esto es los sentidos recogidos, no es los sentidos dormidos. Recoger los sentidos no es mutilarlos, no es anularlos, no es censurarlos, no es empobrecerlos, no es limitarlos, sino es reconocer que todo mi ser puede penetrar en el ámbito de Dios y ahí la vida se enriquece. Por eso el orante recogido no es sinónimo de vida ingenua, sino de un despertar de la vida, de un corazón ancho, de una sensibilidad, de una mirada planetaria, de un hombre que existe en comunión con Dios y por supuesto con todo lo que está más allá de sí mismo, también con el cosmos. Porque los sentidos se han recogido en Dios, se han cualificado, se han iluminado, se han revestido de la Santísima Trinidad, se están cristificando. Bueno, esto es nuestro carisma, oiga. Es mucho más que hacer empanadas, suelo decir yo a las monjas carmelitas cuando estoy con ellas en los retiros. Es mucho más que hacer empanadas.
u hostias. Esta es nuestra beta carismática. Y también tenemos que hacer empanadas y hostias. Y algo más. Claro, porque además lo necesitamos. El orante recogido. Llámase recogimiento porque recoge el alma, todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios. Qué hermoso. Aquí está, vea. No tiene, basta con ir a este texto de la Santa Madre y ponerlo en práctica. Camino de Valladolid 28:4. Llámese recogimiento porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios. No ha dicho con su yo, sino con su Dios. No es lo mismo entrar el alma con todas las potencias dentro de sí con su yo, a decir con su Dios. Hay una trascendencia y viene con más brevedad a enseñarle a su divino maestro y a dar la oración de quietud, que de ninguna otra manera ahí se aquietan las potencias, porque allí metida consigo misma puede pensar en la pasión. Vea, es para entrar en relación con Cristo. Puede pensar en la pasión y representar allí al Hijo y ofrecerle al Padre y no cansar el entendimiento andándole buscando en el monte Calvario y al huerto y a la columna. Qué bello. Hermanos, el Carmelo descalzo, yo lo digo sin ningún tipo de arrogancia, es una mina. El carisma nuestro es una mina, como para quedarnos entretenidos en cualquier cosilla. Y lo digo sin ningún tipo de arrogancia, cuidado, me vayan a entender mal. Pero qué mina, qué mina. ¿A dónde nos está conduciendo el método de la oración de recogimiento? Necesitamos espacios para cultivar también el silencio interior, para estar con nosotros. Regálense, aunque fuese 30 segundos diarios para entrar en la presencia de Dios. Y bueno, si pueden 30 minutos todavía mejor. Pero bueno, iniciemos, cultivemos, cultivemos. Este es un Carmelo. Encerramiento teologal. No es la cárcel. Hay otras cárceles. Vaya cárceles. Este es un encerramiento teologal, a que dice la Santa. Es decir, es encerrarse en Dios. Las que de esta manera se pudieran encerrar en este cielo pequeño de nuestra alma, a donde está el que le hizo y la tierra, el que le hizo y también la tierra, y acostumbrar a no mirar ni estar a donde se distraigan estos sentidos exteriores, crea que lleva excelente camino y que no dejará de llegar a beber el agua de la fuente. El agua de la fuente, qué bello. Estaba entretenido en el charco de la esquina. Charco. H2O, pensando que con H2O y Witty se llenaba la vida. Y la Santa nos dice que vamos a llegar a beber de la fuente. La fuente, podríamos haber puesto eso con mayúscula, porque camina mucho en poco tiempo el recogimiento. Vean cómo nos enseña a caminar mucho en poco tiempo. Es conocerle al Señor, meditar en el misterio de Cristo. Qué hermoso, un carmelita enamorado del Señor. Para eso es la oración para esa es la oración, hijas mías. Y de ahí van a surgir obras, obras, pero para eso es la oración, hijas mías, decía la Santa. Este es un encerramiento teologal, no es un encerramiento psíquico. Los encerramientos psíquicos son, cercenan la vida. Este encerramiento teologal es la posibilidad para liberarnos de los otros encerramientos. O sea, si uno entra en Dios, se libera de las cárceles. Por eso este es un encerramiento que en el fondo es liberación. Encerrar en Dios, quedarse cautivo en las manos de Dios, es la gran posibilidad para dejar de ser cautivos. Para ser libres. Libres quiere decir dispuestos para amar a todos. Es decir, para liberar la propia libertad según Dios. Para liberar la libertad. Solo decir que la libertad hay que liberarla, porque a veces mi libertad de la que yo cacareo, pues está presa. Sí, esa libertad de la que yo me ufano es mi esclavitud.
y lo que necesito es encerrarme en Cristo para que la libertad se libere. Ay, Señor, sálvanos, Señor, despiertos, hay que decir. Sálvanos, Señor, despiertos como el anciano Simeón. Sálvanos, Señor, despiertos. Es un despertar, la oración. En el mismo camino de Valladolid 28:8 dirá la Santa Madre, como no hay embarazo de lo exterior, estáse sola el alma con su Dios, qué hermoso. Aquí es un trato estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, pero todo el ser, el recogimiento es la persona de manera integral, se implica con su creador y con su redentor y con su primer amor. Y esto, por supuesto, que genera lucecitas en las pupilas. Y esto, por supuesto, que genera un movimiento en el corazón. Por supuesto, que despierta la vida. Como no hay embarazo, este es el olvido de las criaturas, el olvido del sí, el desprendimiento de sí. Todo el recogimiento es eso, ¿no? Desembarazarse, los sentidos que estaban tan embotados, tan embarazados, preñados de mundo, preñados de mundanidad, de repente se liberan del mundo, se desembarazan, dan muerte a lo que le estaba causando muerte y ahora entraron dentro de Dios, dentro de sí, con su Dios, no con su yo. Si fuese con su yo, esto ya tienen bastante trabajo los psicólogos, las psicólogas y las terapeutas. Ese sí es el trabajo de ellos. Para que entren dentro de sí con su yo. Aquí no es con su yo, pero tampoco excluye, sino que lo supera, lo trasciende, es con su Dios. Es que ahí es donde entendemos verdaderamente el yo. Es trascendiendo las imágenes que tenemos de uno para encontrarnos con la verdadera realidad. Necesitamos verle a Él, que es mayor que yo, para que crezca en Él y no me quede enano en mí. Lea eso, Jennifer, por favor, ya nos vamos. Perdonen ustedes que les interrumpí la novela en la noche. Un retirarse los sentidos de estas cosas exteriores y darles de tal manera de mano que, sin entenderse, se les cierran los ojos para no las ver, porque más se despierta la vista a los ojos del alba. Bueno, una vez más, estamos en la misma tónica, ¿no? En la misma tónica. Existir desde dentro lo llamo yo a esto. Otro modo de ser, un centro profundo, unos ojos que empiezan a ver otras realidades, a contemplar otros paisajes, a advertir nuevos poemas. Ya, tú no eres una presa más de un eslabón social. Ves lo invisible. Ya no respondes únicamente a los aparatos estructurales. Es que has visto algo que no es evidente. Por eso se cerraron los ojos. En el fondo se abrieron los ojos. Para los diabéticos les viene bien esto. Los diabéticos. Perdón. La Santa Madre. Una parábola. Se vienen las abejas a la colmena. Las abejas somos nosotros. Y se entran en ella para labrar la miel, y esto sin cuidado nuestro, Dios se dona, se revela, se muestra, se regala, nos da de lo suyo. Esto está sucediendo dentro del alma, como las panelas, las abejas dentro del panal. El orante
dentro de su corazón, despierto a la belleza de su creador, saboreando la miel y llenándose de triglicéridos y colesterol. Pero bueno, es una oración de recogimiento, oiga, para no estar únicamente entretenidos afuera, distraídos en el mundanal ruido. Ojo, y no estamos moralizando nada. Lo que pasa es que estamos cualificando los sentidos. No podríamos decir esto si no hemos descubierto lo otro, porque uno tampoco deja si no ha descubierto. Yo para qué le voy a quitar el helado al chico si no le ofrezco el otro manjar. Sería una locura. Esto lo decimos siempre y cuando nos atrevamos a lo otro, porque tampoco podríamos quitar lo uno sin encontrar lo otro. Sería censura y a lo sumo una neurosis y un vacío mayor. Lo que estamos queriendo es caer en la cuenta de una belleza mayor para abrazarla, besarla y en la medida que probamos esta miel, pues la otra se ubica en su sitio. No hay nada de moralismos. La mística no moraliza nada, encuentra realidades mayores que es distinto. Los otros moralismos los dejamos para la dogmática. Aquí estamos en la mística. Un cielo en el alma, un cielo en el alma. Ah, qué bello esto. Qué bello, un cielo en el alma. Tendríamos que haber hecho un retiro mejor hoy. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un cielo en el alma. Vean lo que nos dice la Santa Madre. Esto se parece a la casa de ustedes, esa foto que está de telón de fondo. Y la casa de ustedes y la mía es el corazón. Pues hagamos cuenta que dentro de nosotros está un palacio de grandísima riqueza, todo su edificio de oros y piedras preciosas, en fin, como para tal, Señor. Y que sois vos parte para que este edificio sea tal, como la verdad es así. Y que en este palacio está este gran rey que ha tenido por bien ser vuestro padre, y que está en un trono de grandísimo precio, que es vuestro corazón. Bueno, oración de recogimiento, oiga. Es mucho más que el ejercicio psicofísico de apagar las luces, de poner el fondito de música, y que hay que hacerlo también, de prepararse, todo eso hay que hacerlo, pero es un medio. El fin es este, entrar en el Señor, en ese palacio de Dios que es tu propio corazón. Bueno, yo dejo ahí, solamente diciendo, no nos imaginemos huecas en lo interior. No nos imaginemos huecas en lo interior. Si no estamos huecas en lo interior, sino habitadas por una presencia, conviene recoger los sentidos y volver a abrazar con todo nuestro ser al Señor en quien nos movemos, somos y existimos. No fuera, sino dentro, 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 dentro es donde suceden las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma. Pero lo de dentro después se ve afuera, como el jardín de la casa. Eso se nos tiene que notar. Y si no se nos nota, hasta podría haber construido un propio ídolo en mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como como era era en en el el principio, principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por los por los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén.